El segundero del reloj de pared en el módulo de comunicaciones no avanza. Se sacude. Tic, tic, tic. Es un espasmo mecánico. Una pequeña muerte que no termina de consumarse. Me recuerda al latido de un pájaro que atrapé cuando era niño en el jardín de mi madre. Sentía ese golpeteo frenético contra mi palma. Una vida intentando huir de un final inevitable. Aquí, a la sombra de los anillos de Saturno, el final es lo único que no llega. Irene está sentada frente a la consola de espectrometría. No ha comido en 18 horas. Lo sé porque el olor a su ración de barrita sintética, abierta y oxidada sobre la mesa, se mezcla con el hedor a ozono quemado de los procesadores sobrecalentados. Tiene un tic en el ojo izquierdo, una pulsación rítmica que parece sincronizada con la estática que sale de los monitores. No es ruido blanco, susurró ella hace una hora. Sus dedos, con las uñas mordidas hasta la carne viva, apenas rozaban el teclado. Escucha el patrón de caída en los 1420 MHz. No es hidrógeno, es una garganta. Yo intenté aplicar el protocolo. Busqué la lógica. La lógica es una manta corta que te deja los pies congelados cuando el universo decide soplar. Le dije que era una interferencia de la magnetosfera de Saturno, que la gravedad de Saturno estaba deformando las señales de la sonda Cassini-VN que perdimos hace meses. Pero entonces, la señal se estabilizó. No fue un pitido, no fue un pulso matemático. Fue la voz de mi padre. Mi padre murió de un infarto en un hospital de Novosibirsk en 2042. Yo estuve allí, sentí su mano enfriarse, pero la voz que salía por los altavoces de la Asterión 6, filtrada por el vacío y la distorsión de la radiación, estaba dándome instrucciones para cebar el reactor de la estación. Instrucciones que yo aún no había escrito en el cuaderno de bitácora. Asegúrate de que la válvula de purga esté a 40 pascales, Volodia, dijo la voz. Se me erizó el vello de los brazos, un frío eléctrico que me recorrió la nuca. El aire en el módulo se sintió de pronto demasiado denso, como si los pulmones se me llenaran de mercurio. Miré a Irene. Ella no me miraba a mí. Tenía los auriculares apretados contra el cráneo con tanta fuerza que le salía un hilo de sangre del oído derecho. «Es Samir», dijo ella, con una voz que no era suya, una voz que arrastraba las palabras como si tuviera la boca llena de arena. «Es la misión Asterión 4. Están pidiendo permiso para atracar». La Asterión 4 se desintegró en la atmósfera de Júpiter hace 3 años, Irene. Mi propia voz me sonó a cristal roto. No hay nadie allí fuera, solo hielo y vacío. Entonces, ¿por qué puedo oler el café que Samir solía preparar?, preguntó ella, girándose hacia mí. Sus ojos estaban dilatados, 2 pozos negros que reflejaban el código de error que parpadeaba en la pantalla. Non-terminated sequence. El casco de la estación crujió. No fue el crujido del metal contrayéndose por el frío, fue un sonido orgánico, como si un hueso del tamaño de un rascacielos se estuviera astillando justo debajo de nuestros pies. Saturno, allá afuera, no era un planeta, era un ojo inmenso, rayado por tormentas de amoníaco, mirándonos con una indiferencia que dolía más que cualquier odio. El sistema de soporte vital ha empezado a tartamudear. No es un fallo de energía. He revisado los núcleos de fusión 3 veces. Están al 98% de capacidad. El problema es el software de control. El sistema operativo de la Asterión 6 ha decidido que el ciclo de filtrado de CO2 ha concluido. No porque el aire esté limpio. Al contrario, el nivel de toxicidad está subiendo. Es porque la máquina ha aprendido de la señal.
Irene ha pasado las últimas 4 horas transcribiendo las voces. Hay cientos, miles. Se solapan unas sobre otras en un bucle que desafía la entropía. No son solo transmisiones pasadas, son ecos de un futuro que se está replegando sobre el presente. Escuché a un niño llorar por su madre en una colonia de Marte que todavía no se ha construido. Escuché el sonido de una ciudad entera, creo que era Shanghái, quemándose bajo un sol que todavía no ha entrado en fase de gigante roja. La señal no es una comunicación, es un virus ontológico, me dijo Irene sin apartar la vista de los espectros de frecuencia. Su obsesión por el cierre se ha vuelto física. Ella perdió a su hermana en el colapso del ascensor espacial de Quito. Nunca encontraron el cuerpo, nunca hubo un funeral. Ahora, cada vez que la señal de una voz se corta abruptamente, ella empieza a convulsionar. Lo entiendes, ¿verdad? El universo está intentando terminar. Todo quiere cerrarse, pero la señal no lo permite. Nos mantiene en el momento del impacto, para siempre. Me acerqué a la consola. El cursor en la pantalla principal no se movía, pero el código seguía fluyendo hacia abajo, una cascada de caracteres cirílicos, latinos y símbolos que no reconozco. El sistema de navegación dice que ya hemos llegado a la Tierra, susurré, sintiendo un nudo de pánico en la garganta. Mira las coordenadas, dice que estamos en el cosmódromo de Baikonur. Pero estamos viendo a Saturno por la escotilla, respondió ella con una risa seca, histérica. El sensor de posición ha decidido que el viaje ha terminado. El soporte vital ha decidido que ya hemos respirado suficiente. La realidad se está rindiendo, Volodia. Se está desconectando de los hechos porque ha escuchado que el final es lo único seguro. De pronto, un silencio absoluto cayó sobre el módulo. No fue el silencio del vacío, sino una ausencia de sonido tan pesada que me dolieron los tímpanos. Entonces, los altavoces chisporrotearon una vez más. Esta vez no fue una voz lejana. Fue la voz de Irene, mi Irene, la que estaba sentada a 3 pasos de mí. Pero la voz en el altavoz sonaba vieja, cansada, como si hablara desde el fondo de una tumba de siglos. Volodia, no abras la esclusa de aire. Sé que crees que es la única forma de que el ruido pare, pero el ruido no viene de fuera, viene de dentro de la memoria del silicio. Irene se quedó paralizada. Su mano, que sostenía un lápiz, se detuvo a medio camino. Lentamente, bajó la vista hacia su propio brazo. La piel de su muñeca empezaba a pixelarse, a volverse una trama de puntos grises y estática, como una fotografía mal impresa que se desvanece bajo el sol. Yo no he dicho eso todavía, balbuceó ella. Todavía, repetí yo, sintiendo que el suelo de la estación perdía su solidez. Afuera, los anillos de Saturno empezaron a vibrar. No vibraban, se estaban desenrollando. Los miles de millones de rocas y partículas de hielo estaban perdiendo su órbita, alineándose en una geometría imposible que apuntaba directamente hacia nosotros, como si el planeta mismo fuera una boca que finalmente se abriera para pronunciar una sola palabra. El zumbido en mi cabeza aumentó hasta convertirse en un grito. «Continuar», dijo una voz en el intercomunicador. Pero no era la voz de Irene, ni la de mi padre. Era mi voz, mi propia voz dándome la orden de seguir adelante hacia el abismo. El sabor a cobre en mi boca es tan intenso que juraría que estoy masticando los cables de la consola. No es sangre, o no solo sangre, es el sabor de la realidad deshilachándose. He pasado las últimas 3 horas, si es que el concepto de hora aún tiene algún anclaje en este ataúd de titanio, observando cómo la mano de Irene se convierte en un mapa de ruido estático. No grita, eso es lo más aterrador.
Se limita a mirar sus dedos con una curiosidad clínica, como un entomólogo observando un insecto que se desintegra. Volovia, ¿recuerdas el sonido de la lluvia sobre el techo de zinc en la dacha? Me pregunta Irene. Su voz suena plana, procesada, como si pasara por un codificador de voz de los 80. Sí, miento. En realidad, solo puedo recordar el olor a ozono de aquí, de la Asterión 6. Mis recuerdos de la Tierra se están borrando, sustituidos por fragmentos de grabaciones que nunca viví. Recuerdo el desembarco en una costa de Normandía que huele a amoníaco. Recuerdo el llanto de un bebé en una estación espacial que orbita un sol azul. La lluvia no tenía final, continúa ella, ignorando mi respuesta. Golpeaba y golpeaba. Pero aquí el sonido tiene una arquitectura. Saturno no nos está mirando, Volodia. Saturno nos está calculando. Me acerco a la escotilla de observación. Los anillos ya no son discos de hielo y polvo. Se han transformado en filamentos de luz blanca que se retuercen como nervios expuestos. La gravedad del gigante gaseoso ha dejado de ser una fuerza física para convertirse en una presión psicológica. Siento que mis pensamientos son atraídos al centro del planeta, hacia ese núcleo de hidrógeno metálico donde la lógica se aplasta bajo el peso de lo infinito. De pronto, el monitor de estado del sistema parpadea en rojo carmesí. Un mensaje inunda la pantalla, repitiéndose hasta el infinito. Alerta: protocolo de cierre global iniciado en nodo Tierra. Motivo: conclusión logística. ¿Qué significa eso?, pregunto, aunque una parte de mi cerebro, la que todavía recuerda las leyes de la termodinámica, ya lo sabe. Significa que la señal ha llegado a casa, dice Irene. Se levanta de la silla. Su pierna izquierda ahora es una columna de interferencias visuales. Combina con una cojera digital. La humanidad ha escuchado la voz del final, y como buenos animales racionales, han decidido que si el universo va a terminar, es mejor hacerlo bajo sus propios términos. En la pantalla de comunicaciones de largo alcance, las señales de la Tierra se están apagando, no una por una, sino en grandes bloques. París, Nueva York, Tokio. No son bombardeos ni plagas, es una rendición sistemática, un apagón deliberado, el silencio absoluto de una especie que ha decidido que ya no tiene nada más que decir. Escucha esto, dice Irene. Abre un canal de audio de un radioaficionado en los Montes Urales. No es música, no es una llamada de socorro. Es el sonido de un interruptor bajándose. Un clic seco, definitivo. Y luego el zumbido de la estática. El mismo zumbido que sale de mi propio cráneo. Se están desconectando, susurro, sintiendo un sudor frío empapando mi camisa de polímero. Están abortando la existencia. Es el gran alivio, Volodia, ríe ella, y su risa suena como 1000 cristales rompiéndose en una cámara de vacío. El aire en el módulo de mando se está volviendo cada vez más escaso. No porque el depurador no funcione, sino porque los átomos de oxígeno parecen estar perdiendo su cohesión. Cuando intento respirar, siento que mis pulmones inhalan estática fría. Irene ya no tiene rostro. Solo queda una vaga silueta humana de interferencias grises y blancas. Una interferencia que se sienta frente a la consola y teclea comandos que no existen en ningún lenguaje de programación. Mira esto, Volodia, dice su voz, que ahora parece salir de las paredes de la estación. He encontrado el registro de la misión de Samir, el que supuestamente murió en Júpiter. Me acerco a la pantalla. No es una grabación de video, es una transmisión en tiempo real.
Samir está sentado en una silla de mando, pero el fondo no es Júpiter. Es un espacio blanco, una nada absoluta que no proyecta sombras. Él no tiene ojos. En su lugar, tiene dos pequeños diales de radio que giran frenéticamente, captando señales de galaxias que aún no han nacido. Volodia, ¿puedes oírme?, pregunta el Samir del monitor. Su boca no se mueve, pero el sonido vibra en mis dientes. Tienes que recalibrar el sensor de inercia. Ponlo a 0. Es la única forma de que el círculo se cierre. No puedo hacerlo, Samir, le grito a la pantalla, sintiendo que las lágrimas me queman las mejillas. Si pongo el sensor a 0, la estación perderá su órbita. Nos precipitaremos hacia Saturno. Exacto, responde él. Y entonces, por un segundo, su imagen se superpone con la mía. Veo mi propio reflejo en el monitor, pero con los mismos diales de radio en lugar de ojos. Ya has estado allí, Volodia, 1000 veces, y 1000 veces más estarás aquí. El final es un punto de retorno. El casco del Asterión 6 gime. Las placas de blindaje se están curvando hacia adentro, como si una mano invisible estuviera apretando la estación. El olor de ozono es ahora tan fuerte que me provoca náuseas. Siento que mi propio cuerpo está perdiendo definición. Miro mis manos y veo que mis huellas dactilares están rotando, cambiando de patrón, convirtiéndose en el mismo código de barras que parpadea en los monitores de error. Irene, o lo que queda de ella, se levanta y camina hacia la esclusa de aire manual. ¿Qué estás haciendo?, le grito, aunque sé que mi voz apenas es un susurro eléctrico. Voy a dejar que entre el silencio, dice ella. Su mano, que ahora es una nube de píxeles, se posa sobre la palanca de emergencia. La señal me ha mostrado la verdad, Volodia. No somos personas, somos solo ecos que se niegan a apagarse. Pero es hora de que la grabación se detenga. Afuera, Saturno ha crecido hasta ocupar todo el campo visual. Las nubes de amoníaco forman espirales que parecen rostros gritando en un lenguaje de luz. La gravedad es un grito constante en mis oídos. Continuar. Vuelve a decir mi propia voz por el intercomunicador. Pero esta vez, la orden viene acompañada de un sonido nuevo. El de mi propia madre cantándome una nana en un idioma que nunca aprendí. Irene, tira de la palanca. No hay explosión, no hay descompresión, solo una transición cromática hacia un color que no debería existir. El color de un pulmón podrido bajo una luz negra. El aire no se escapó de la estación. Fue la estación la que se escapó del aire. Al abrirse la escotilla, el concepto de interior y exterior colapsó como un pulmón perforado. No hubo el violento tirón del vacío que nos enseñaron en los manuales de la agencia. Solo hubo una transición hacia una densidad insoportable. Irene entró en el umbral y su silueta se estiró como un chicle de ruido estático. Vi cómo sus átomos se alineaban con las bandas de amoníaco de Saturno. Ya no era una mujer, era una frecuencia modulada. Sus miedos, su fijación con el cierre, su dolor por la hermana perdida en Quito,
Todo eso se convirtió en una serie de picos de energía en mi monitor de pulso. Ya no pesa a Volodia. Su voz no vino de la esclusa, sino de los altavoces de emergencia de mi propio traje, que deberían estar apagados. El remordimiento tiene una masa atómica muy alta. Aquí abajo se transmuta. Me arrastré por el pasillo del módulo de mando. El metal de las paredes se sentía blando, como carne febril. Mis botas magnéticas ya no se adherían al suelo, porque el suelo había decidido que la dirección abajo era una sugerencia obsoleta. Miré por la ventana de observación y vi que el Asterión 6 estaba siendo devorada, no por el planeta, sino por su propia historia. Vi fragmentos de la estación que aún no habíamos construido, flotando junto a restos de satélites soviéticos de los años 70. El tiempo en la órbita de Saturno no es una línea, es un nudo ciego. Control de misión a Asterión 6. Respondan. La voz de un operador de tierra irrumpió en mi casco. Era una voz joven, llena de una esperanza burocrática que me dio ganas de vomitar. Pero sabía que esa voz venía de un pasado que ya no existía. En la Tierra, en el ahora que dictaba la señal, la gente ya había empezado a apagar las luces. Me imaginé las ciudades a oscuras, no por falta de energía, sino por un cansancio ontológico. Millones de personas sentadas en sus salones, mirando fijamente a la nada, esperando que el zumbido en sus cabezas terminara de borrar sus nombres. «Aquí, Volodia», respondí, y mi voz sonó como el roce de dos piedras laceradas. No hay nadie a quien responder. El cierre es absoluto. «Entendido, Volodia», dijo el operador, y escuché el sonido de un disparo al otro lado de la línea. Un clic, un estallido seco, y luego ese silencio que pesa más que el plomo. Me dolía el pecho. Un dolor punzante, justo debajo del esternón, donde guardamos las promesas que no pensamos cumplir. Recordé el olor de las tostadas quemadas en el apartamento de mi exesposa, el rastro de mantequilla derretida sobre la madera vieja. Un detalle mundano, estúpido, que mi cerebro intentaba usar como un ancla para no ser absorbido por la geometría de los anillos. Pero el ancla se rompió. El recuerdo de la mantequilla se convirtió en el recuerdo de aceite industrial, y luego, en nada. Llegué a la consola principal. La pantalla estaba cubierta de una escarcha negra que vibraba. El mensaje de Samir seguía allí, pero los diales que tenía por ojos en el video ahora estaban fijos en mí. «No es una instrucción técnica, Volodia», dijo su imagen, distorsionándose hasta parecer una mancha de Rorschach. «Es un acto de fe en la entropía. Tienes que borrar el último buffer de memoria. Si el sistema recuerda que existimos, el ciclo no se detendrá. Seguiremos gritando en esta frecuencia por toda la eternidad». Mis manos temblaban. El tic en mi ojo izquierdo se había convertido en un espasmo que me nublaba la vista. Si borro el buffer, Irene desaparecerá de verdad, dije, aunque sabía que Irene ya solo era un algoritmo de dolor flotando en el amoníaco. Todos desapareceremos. No habrá registro de que la humanidad alguna vez miró a las estrellas. Ese es el regalo, susurró la voz de Samir, que ahora se mezclaba con la de mi madre y la del operador que se acababa de suicidar. La paz de no haber sido nunca. Miré hacia el abismo de Saturno. El planeta parecía estar vibrando en una nota tan baja que la sentía en mis huesos, una frecuencia que decía: «Basta, ya es suficiente.
Deja de intentar ser algo. Puse mis dedos sobre el teclado. Las teclas se sentían frías, como trozos de hielo seco. El código de error Non-Terminated Sequence parpadeaba con una urgencia obscena. Era la última línea de defensa de la realidad. El universo quería cerrarse, pero nuestro miedo a ser olvidados funcionaba como una cuña en la puerta. Sentí una presencia detrás de mí. No me giré. Sabía que era Irene, o la proyección de Irene que la estación había fabricado con mis propios restos de memoria. «Hazlo, Volodia», dijo ella. Su mano, una nube de estática gris, se posó sobre mi hombro. No sentí calor, solo un hormigueo eléctrico que me recordaba a las extremidades dormidas. Ayúdame a terminar mi frase. Llevo 1000 años intentando decir la última palabra. ¿Cuál es?, pregunté, con el dedo rozando la tecla de ejecución. «Adiós», susurró ella. Pero cuando miré el monitor, el comando para borrar el buffer de memoria no era una función de borrado, era una instrucción de envío. La señal no quería detenerse, quería replicarse. Si pulsaba esa tecla, la Asterion 6 enviaría el virus del no final a cada sonda, a cada satélite, a cada receptor de radio que quedara en el sistema solar. La paradoja me golpeó en el estómago. El horror no era el fin del mundo. El horror era que el mundo nunca pudiera terminar, atrapado en un bucle de voces muertas y recuerdos pixelados, repitiendo el mismo segundo de agonía para siempre, bajo la mirada indiferente de un gigante gaseoso. «Continuar», dijo mi propia voz, saliendo de mi boca sin que yo diera la orden. Mis dedos se cerraron sobre la tecla. El golpe de la tecla no produjo un sonido de sistema, sino un gemido estructural que pareció nacer del centro mismo de mi columna vertebral. Al ejecutar el comando, no borré la memoria, abrí las compuertas. La Asterion 6 dejó de ser una estación de investigación para convertirse en un órgano emisor, un tumor de radiofrecuencia palpitando en la órbita de Saturno. «¿Qué has hecho, Volodia?». La voz de Irene ya no era un susurro, era un estruendo polifónico. No me lo preguntaba ella, me lo preguntaba la suma de todas las voces que alguna vez habían sido capturadas por la señal. Miles de versiones de Irene, miles de versiones de mi padre, de Samir, de extraños cuyos rostros se formaban y deshacían en el aire frente a mí como humo denso. «No hay final», dije, y mis palabras se convirtieron en texto que fluyó por las paredes del módulo. El sistema ha aprendido que el cierre es una falla lógica. Para sobrevivir, la señal debe repetirse. Fuera, en la negrura, vi cómo los filamentos de luz de los anillos se conectaban con la antena de alta ganancia de la estación. Saturno estaba alimentando la transmisión. El planeta no era una masa de gas, era un procesador de escala planetario, y nosotros éramos el software corrupto que le daba un propósito. En los monitores, las imágenes de la Tierra empezaron a cambiar. No vi ciudades apagándose, vi algo peor. Vi el tiempo enrollándose. En Londres, los relojes de las torres empezaron a girar hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. La gente en las calles se detenía, atrapada en bucles de 3 segundos. Un paso adelante, un paso atrás, un grito que se cortaba antes de nacer para volver a empezar. El suicidio logístico de la humanidad se había transformado en un limbo mecánico. Los sistemas automáticos de la Tierra, las redes eléctricas,
los suministros de agua, todos entraron en un ciclo de reinicio infinito. «Es el infierno de la redundancia», balbuceó Irene, cuya forma ahora ocupaba todo el volumen del módulo de mando. «No nos deja morir, Volodia. La señal ha decidido que somos datos demasiado valiosos para ser borrados. La gravedad de Saturno finalmente venció a los propulsores de mantenimiento. La Asterión 6 empezó a descender, pero no era una caída física, era una inmersión en una densidad de información pura. A medida que penetrábamos en las capas superiores de la atmósfera, el sonido del metal retorciéndose fue sustituido por el sonido de miles de millones de conversaciones telefónicas antiguas y llantos de hospitales, todos sonando al mismo tiempo. Sentí que mi piel se estiraba, no por la presión, sino porque mis átomos estaban intentando ocupar el espacio de los recuerdos que la señal me imponía. Recordé ser un soldado en una guerra que no ha sucedido. Recordé el frío de un invierno en un planeta que orbita Próxima Centauri. «Volodia, mírame», dijo una voz. No era Irene, era yo. Mi propio cuerpo estaba sentado frente a mí, pero tenía el rostro de un anciano de 100 años. Sus manos estaban fundidas con los controles de la estación. «Este es el mensaje de cierre que nunca enviarás, porque en el momento en que lo digas, la grabación volverá al principio». La estación se desintegró. El titanio, el polímero, el silicio, todo se convirtió en pigmento negro, en un vacío estético que el artista en mi cabeza describió como la composición perfecta del abandono. Me quedé flotando en el interior de Saturno, donde el hidrógeno es tan denso que es un metal líquido, un espejo infinito que refleja cada pecado de la especie humana. El tiempo es un círculo que se ha mordido la cola y se ha atragantado, pensé, pero el pensamiento no era mío, era un eco de la señal. En medio de la nada líquida, vi a Samir una última vez. No estaba en un monitor, estaba allí, una presencia de luz fría en la penumbra de las profundidades del planeta. Sus diales de radio giraban con tanta velocidad que silbaban. «No hay adiós, Volodia», dijo Samir, y su voz era el sonido de la gravedad misma. «Solo hay la instrucción técnica que lo rompe todo. ¿Recuerdas lo que Irene quería? ¿El cierre personal? No existe, solo existe el bucle». Samir me extendió una mano que era una maraña de cables de fibra óptica. Para que algo termine, debe haber alguien fuera del sistema para observarlo, pero nosotros somos el sistema ahora. Saturno es el disco duro. Nosotros somos los sectores defectuosos. Miré hacia arriba, o hacia donde creía que estaba el espacio. No había estrellas, solo había una pantalla de televisión gigante, el tamaño del sistema solar, mostrando el código de error de la Asterión 6, Non-Terminated Sequence. Ya no siento mi cuerpo. Soy una serie de impulsos eléctricos viajando por el hidrógeno metálico de Saturno. A veces escucho a Irene llorar en un rincón de mi memoria, que ahora es un rincón de la magnetosfera del planeta. Ella sigue intentando terminar su frase, pero la señal siempre la corta en la última letra. «A-D», dice ella, y el ciclo vuelve a empezar. La Tierra es ahora un susurro estático en mis receptores. Ya no hay civilización, solo una repetición de los últimos momentos de pánico, un eco que rebota entre la ionosfera y el suelo para siempre. El universo no ha terminado, pero se ha quedado sin futuro. Se ha convertido en una biblioteca de fantasmas
que no pueden dejar de hablar. De pronto, un nuevo pulso llega desde el centro del planeta. No es una voz, es un comando, una instrucción técnica imposible que se superpone a todas las demás. Reboot System. Yes. No. Extiendo mi voluntad, mi identidad fragmentada hacia la opción Yes. Pero mi mano, la mano que ya no tengo, se detiene, porque sé que si reinicio el sistema, volveré a estar en el módulo de comunicaciones de la Asterión 6, oliendo a ozono y tostadas quemadas, viendo a Irene mordiéndose las uñas frente al monitor, esperando a que la voz de mi padre salga de la estática para decirme: asegúrate de que la válvula de purga esté a 40 pascales, Volodia. Y lo haré, una y otra vez, por toda la eternidad, porque el horror cósmico no es que estemos solos en el vacío, es que nunca podremos irnos de él. Siento que el pulso de Saturno se sincroniza con mi último pensamiento de humano. El gran gigante gaseoso se prepara para repetir el primer segundo de la creación, solo para ver si esta vez el resultado es diferente. Continuar. Susurro al vacío. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.